Buenos días, mi nombre es Narly Sánchez y le voy a hablar un poco sobre la diferencia entre el neurodesarrollo y la neuromaduración. Bueno, ¿qué entendemos por neurodesarrollo? Bueno, este se refiere eh, al proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso desde la embriogénesis hasta la edad adulta. Incluye la información de neuronas, la migración neuronal y la diferenciación celular. En cuanto a la neuromaduración, pues se refiere a ese proceso de maduración y refinamiento de las conexiones neuronales y funcionales cerebrales después del nacimiento. Esto implica la eliminación de conexiones innecesarias y la consolidación de conexiones existentes de las funciones cerebrales. Eh, bueno, el neurodesarrollo pues ocurre principalmente durante el embarazo y los primeros años de vida y continúa durante la infancia y la adolescencia. Eh, el neurodesarrollo implica la formación de nuevas estructuras y conexiones, mientras que la neuromaduración implica la refinación y la consolidación de conexiones existentes. El neurodesarrollo tiene como objetivo establecer las bases para el funcionamiento cerebral, mientras que la neuromaduración tiene como objetivo perfeccionar y adaptar las funciones cerebrales eh, a las demandas del entorno. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre las etapas del desarrollo del sistema nervioso central. Primeramente está la gastrulación, que es el proceso en el que el embrión se convierte en un disco bicapa, epiblasto y hipoblasto. Eh, el hipoblasto se convierte en la capa ectodermal que dará lugar al sistema nervioso central. En cuanto a la neurulación, pues es el proceso en el que la capa ectodermal se pliega y se cierra para formar la tubería neural. Eh, la tubería neural se convierte en el sistema nervioso central. Bueno, en la formación de las vesículas, la tubería neural se expande y se forman tres ventrículas que serían el prosencéfalo, que sería el cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el rombencéfalo, que ese sería el cerebro posterior. Cada vesícula se convierte en un sistema específico. En cuanto a la formación de la corteza cerebral, pues se forma a partir del prosencéfalo y se divide en diferentes capas que forman la estructura básica del cerebro. Bueno, luego pasamos a la migración neuronal, que pues las neuronas migran desde la zona ventricular hasta su posición final en la corteza del cerebro. La migración es crucial para la formación de la estructura y la función del cerebro. En cuanto a la diferenciación neuronal, pues las neuronas se diferencian en diferentes tipos de neuronas, como las neuronas piramidales y las neuronas estrelladas. La diferenciación neuronal es crucial para la formación de la función y la conectividad del cerebro. Bueno, en la sinaptogénesis, pues
La sinapsis se forma entre neuronas permitiendo la comunicación entre ellas. Y también es crucial para la formación de la función y la conectividad del cerebro. Bueno, ahora pasamos a las etapas de la neurogénesis, que la primera sería la proliferación, que pues aquí las células madres neurales se dividen y proliferan para dar lugar a un gran número de células hijas, y esto ocurre en zonas ventriculares del cerebro. Luego pasamos a la diferenciación, que es donde las células hijas se diferencian en diferentes neuronas o células gliales dependiendo de las señales moleculares que reciben. En cuanto a la migración, pues las neuronas jóvenes migran desde la zona ventricular hasta su posición final en el cerebro. Esto es crucial para la formación de la estructura y la función del cerebro. Bueno, en cuanto a la maduración, pues las células jóvenes maduran y desarrollan sus características morfológicas y funcionales. Esto incluye la formación de dendritas, axones y sinapsis. Eh, en la integración funcional, pues las neuronas maduras se integran en circuitos neuronales funcionales, permitiendo la comunicación entre ellas y la transmisión de señales. Bueno, la sinaptogénesis, pues las sinapsis se forman entre las neuronas permitiendo la comunicación entre ellas, y pues es crucial para la formación de la función y la conectividad del cerebro. Por último, tenemos la poda sináptica, que pues este es el proceso en el cual las sinapsis innecesarias o débiles se eliminan, permitiendo la consolidación de las conexiones neuronales más fuertes y más relevantes. ¿Qué son las neuronas? Bueno, las neuronas son células principales del sistema nervioso, responsables de transmitir y procesar información. Estas células especializadas tienen una estructura única y desempeñan un papel fundamental en la función cerebral y la comunicación entre diferentes partes del cuerpo. Bueno, la estructura de las neuronas, pues primero está el cuerpo celular o soma, que esta es la parte central de la neurona donde se encuentra el núcleo y orgánulos celulares. Luego están las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo celular que reciben señales de otras neuronas. En cuanto al axón, pues es la prolongación larga y delgada que transmite señales desde el cuerpo celular hasta, hasta otras neuronas o células efectoras. Los terminales axónicos son las puntas del axón donde se liberan los neurotransmisores. Y por último estaría la sinapsis, porque ese es el proceso entre la terminal axónica de una neurona y la dendrita de otra neurona, donde se produce la transmisión de señales. Eh, bueno, hay varios tipos de neuronas y bueno, estas se clasifican según su función, estructura o ubicación. Bueno, están las neuronas sensoriales, que estas transmiten información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Las neuronas motoras, pues estas transmiten señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos o glándulas. En cuanto a las neuronas interneurosas,
Estas procesan y transmiten información entre neuronas sensoriales y motoras. Las neuronas de proyección, pues estas transmiten señales desde una región del cerebro hacia otra. Y por último están las neuronas locales, que estas transmiten señales dentro de una región específica del cerebro. Bueno, ahora pasamos a qué es la sinapsis. Bueno, la sinapsis em, es el punto de contacto entre dos neuronas donde se produce la transmisión de señales entre ellas. Este componente fundamental del sistema nervioso y juega un papel crucial en la transmisión de procesamiento de la información. Bueno, los componentes de la sinapsis serían el terminal axónico, que es el extremo del axón de la neurona presináptica que libera neurotransmisores. El espacio sináptico, pues es el espacio entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. La membrana postsináptica es la membrana de la célula postsináptica que recibe neurotransmisores. Bueno, hay dos tipos de sinapsis que son la química y la eléctrica. La química es la sinapsis en la que se producen neurotransmisores que se unen a receptores de la membrana postsináptica. En cuanto a la eléctrica, pues en esta se produce una transmisión directa de iones entre neuronas. Bueno, en cuanto al proceso de transmisión sináptica, libera neurotransmisores. La neurona presináptica libera neurotransmisores en el espacio sináptico. La unión de transmisores a receptores, pues los receptores se unen a receptores de la membrana postsináptica. En cuanto a la activación de la neurona postsináptica, la unión de neurotransmisores a los receptores activa la neurona postsináptica. La sinapsis permite transmisión de señales entre neuronas. En cuanto al proceso de información, pues la sinapsis juega un papel crucial en el procesamiento de la información en el sistema nervioso. También es importante para el aprendizaje y la memoria. La sinapsis pues es muy importante para este proceso. Bueno, en cuanto al potencial de acción, pues es un evento eléctrico que ocurre en las neuronas y en otras células excitables como las células musculares. Es un cambio repentino y breve en el potencial eléctrico de la membrana celular que permite transmisión de señales eléctricas a lo largo de la neurona. Bueno, las fases del potencial de acción, pues primero sería la repolarización, pues que la membrana celular está en un estado de reposo con un potencial eléctrico negativo de aproximadamente menos 70 milivoltios. En cuanto a la fase de despolarización, pues la membrana celular se despolariza, es decir, el potencial de acción eléctrico se vuelve menos negativo debido a la entrada de iones de sodio en la célula. La fase de umbral, si la despolarización es lo suficientemente grande, se alcanza el umbral, que es el nivel de potencial eléctrico necesario para generar un potencial de acción. En la fase de repolarización rápida, pues la membrana celular se repolariza rápidamente, es decir, el potencial eléctrico vuelve a ser negativo debido a la salida de iones de potasio de la célula. Por último está la fase de hiperpolarización, pues que aquí la membrana celular se hiperpolariza, es decir, que el potencial de acción se vuelve aún más negativo que el
que en el estado de reposo. Bueno, el potencial de acción es fundamental para transmitir señales eléctricas en el sistema nervioso. Esto permite que las neuronas se comuniquen entre sí pues, con otras neuronas, valga la redundancia. Lo que es esencial para el sistema del funcionamiento nervioso y la coordinación de las funciones corporales. Bueno, ahora pasamos a la bomba de sodio y potasio, pues, que es una enzima transmembrana que se encuentra en la membrana plasmática de las células, especialmente en las neuronas y las células musculares. Su función principal es mantener el equilibrio de iones de sodio y potasio dentro y fuera de la neurona. Bueno, la bomba de sodio y potasio utiliza energía química en forma de ATP para transportar iones de sodio fuera de la célula y iones de potasio dentro de la célula. Esto se logra a través de un mecanismo de intercambio de iones donde 3 iones de sodio salen de la célula y 2 iones de potasio entran a la célula. Eh, bueno, la bomba de potasio tiene como unas etapas que primero sería la regulación del potencial de la membrana, que esto ayuda a mantener el potencial de membrana negativo, lo que es necesario para transmitir señales eléctricas en la neurona. Luego pasaría a la regulación del volumen celular, que pues esta ayuda a regular el volumen celular al controlar la cantidad de iones y agua dentro de la célula. Luego pasamos al mantenimiento de función neuronal, que pues es esencial para mantener la función neuronal, ya que permite transmitir señales eléctricas y la regulación del potencial de la membrana. No. Bueno, ahora pasamos a la diferencia entre sinapsis química y sinapsis eléctrica. Bueno, la sinapsis química, en cuanto a su mecanismo de transmisión, pues se realiza a través de la liberación de neurotransmisores en la terminal axónica que se unen a receptores específicos de la membrana. La velocidad de transmisión pues es más lenta que la sinapsis eléctrica, ya que requiere la liberación y unión de neurotransmisores. La transmisión es específica, ya que los neurotransmisores solo se unen a receptores específicos. En cuanto a su plasticidad, pues la sinapsis química permite la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de fortalecer o debilitar la conexión entre neuronas en funciones de la actividad. En cuanto a la sinapsis eléctrica, pues la transmisión se realiza a través de la unión directa de las membranas de las neuronas, permitiendo el flujo de iones y la transmisión de señales eléctricas. En cuanto a la velocidad, pues la transmisión es más rápida que la sinapsis química, ya que no requiere de liberación y unión de neurotransmisores. La transmisión no es específica, ya que la señal eléctrica transmite a todas las neuronas conectadas. Em, la sinapsis eléctrica permite la plasticidad sináptica en la misma medida que la sinapsis química. Bueno, ahora pasamos a los neurotransmisores, que pues estas son moléculas químicas que se liberan por las neuronas y que permiten la comunicación entre ellas. Estas moléculas
se unen a receptores específicos en la membrana de las neuronas postsinápticas, lo que puede activar o inhibir la transmisión de señales. Hay unos tipos de neurotransmisores. Uno de ellos son los excitatorios, que estos neurotransmisores aumentan la probabilidad de que la neurona postsináptica se active. Ejemplo sería el glutamato y asparto. En cuanto a los neurotransmisores inhibitorios, estos disminuyen la probabilidad de que la neurona postsináptica se active. Estos podrían ser el GABA y la glicina. Los neurotransmisores moduladores pueden modificar la actividad de las neuronas postsinápticas, pero no la activan ni las inhiben directamente. Estos serían como la dopamina y la serotonina. Bueno, las funciones de los neurotransmisores, pues, es la regulación del estado del ánimo, la regulación del movimiento, de las sensaciones de dolor, regulación del aprendizaje y la memoria. Y por último, están los neuroreceptores, que pues son proteínas especializadas que se encuentran en la membrana de las neuronas, que permiten la unión de neurotransmisores y otras moléculas químicas. Estos receptores juegan un papel fundamental en la transmisión de señales entre neuronas y la regulación de funciones corporales. Hay unos tipos de neuroreceptores. Uno es el ionotrópico, que pues estos permiten el flujo de iones a través de la membrana, lo que puede activar o inhibir la neurona. Está también los metabotrópicos, que estos activan vías de señalización intracelular que pueden modificar la actividad de la neurona. Los receptores GABA, estos receptores son sensibles al neurotransmisor y juegan un papel importante en la regulación del estado de ánimo y la ansiedad. Bueno, en cuanto a las funciones, pues, como lo dije anteriormente, pues la transmisión de señales, también la regulación de la actividad neuronal, la regulación del estado del ánimo